Hola, muy buenas noches para todos. Alertas a prestar atención y a poder disfrutar de este video que les traigo hoy de enseñanza y que puedan aplicarlo en sus vidas. Hoy vamos a tratar y vamos a empezar con la pregunta: ¿de qué tipo de ansiedad crees que tenés vos? ¿Crees que tenés un tipo de ansiedad sana, normal? ¿O crees que tenés un tipo de ansiedad clínica o patológica? Es interesante que podamos distinguir esto, ¿sí? Para poder buscar ayuda si estamos hablando ya de un tipo de ansiedad patológica. Vamos a empezar diferenciando, ¿sí? Cuando estamos hablando de una ansiedad sana y cuando no. Cuando nuestro reloj interno va mucho más rápido que nuestro reloj externo, sin duda que nos va a llevar para el lado de una ansiedad clínica, ¿sí? De una ansiedad que necesita ser tratada, que necesitamos ir a terapia para poder revisar por qué estamos cayendo en ese tipo de ansiedad, lo cual muchos ya conocemos que nos lleva a pánico, que nos lleva a TOC y que nos lleva un montón de cosas producto de no resolver situaciones internas. Ahora, cuando hablamos de una ansiedad sana o de una ansiedad normal, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lo necesitamos en nuestra vida, la necesitamos a ese tipo de ansiedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este tipo de ansiedad nos lleva de un punto A un punto B. Es decir, dicho en otras palabras, que es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro cuerpo, nuestro cerebro, un mecanismo de supervivencia. Frente a determinada situación nos prepara, ¿sí?, para poder enfrentar un potencial peligro. Vamos a dar un ejemplo, como siempre, para que quede más clarito. Hagamos de cuenta que estamos en el banco retirando dinero y que salimos a la calle y vamos a pasar por una situación de estrés o ansiedad que es necesario que la tengamos para poder manejarnos en esa situación, y no vamos a ir abriendo la boca con la plata en la mano, ¿sí?, o con la cartera colgada en el brazo, el cierre abierto. Entonces nuestro cuerpo prepara un mecanismo de defensa, un mecanismo de supervivencia para un potencial peligro que podamos tener. O si vamos a cruzar la calle y viene un auto rapidísimo, ese estrés o esa ansiedad que se genera, que pasa del punto A al punto B. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos genera, ¿sí?, esa ansiedad por ese momento o ese estrés, por ese ratito que estamos pasando, y una vez que pasó ese momento, ya sea que teníamos que retirar el examen, ya sea que salíamos del banco y esa situación de un posible asalto o que nos imaginamos nos prepara a estar prevenidos, y vamos a cruzar la calle o justo viene un perro de frente que nosotros lo vemos peligroso o lo que sea, entonces nos preparamos para eso que nosotros estamos pensando que puede ser peligroso. Y cuando llegamos al punto B de la situación, que ya hemos atravesado y ya hemos llegado a casa con el dinero, o bien ya terminó el examen, o bien haya terminado esa situación, o nos hemos levantado tarde y no queremos llegar al trabajo tarde, entonces nos cambiamos rapidísimo, mientras tanto estamos generando estrés o ansiedad, pero llegamos al trabajo y se termina esa ansiedad. Pero ¿qué pasa con todas las personas que no pueden dominar esto? Que pasan el punto B y siguen hasta el punto C de forma permanente y persistente. Eso es cuando ya subimos y nos elevamos y salimos de esta situación de ansiedad o estrés común y pasamos al distrés, que es el estrés excesivo. Pasamos a la ansiedad patológica o clínica cuando ya comenzamos a necesitar ser tratados, ¿sí? En algunos casos, con un coach como yo, ¿sí?, que estudia todos estos métodos de reinterpretación, lo puedes hacer tranquilamente. Puede ser un psicólogo, psicoanalista o un psiquiatra si ya necesitas de medicación y de todo eso. ¿Qué pasa cuando
elevamos esa curva, salimos de una situación de estrés o de ansiedad común y pasamos al distrés. Estamos pasando a una ansiedad patológica o clínica. ¿Por qué? Comienza nuestro cerebro, ¿sí?, con ese automaticismo de pensamientos que empieza a alargar, donde la persona que sufre este tipo de ansiedad comienza a generar preguntas hipotéticas, que quiere decir que confunde lo probable con lo posible, por lo cual se comienza a formar un círculo vicioso, ¿sí?, donde de esas preguntas hipotéticas surgen respuestas trágicas, respuestas catastróficas, que al respondérselas otra vez viene la pregunta hipotética, otra vez la respuesta catastrófica, ¿sí? Y como tenemos un montón de pensamientos que se nos generan al día, imagínense lo que resulta para una persona que sufre de ansiedad, ¿sí? Y empieza con todo este tipo de preguntas, confunde lo hipotético, ¿sí?, confunde lo probable, ¿sí?, con lo posible. Comienza esta persona a tener todo este círculo vicioso que, si no le ponemos un freno a ese tipo de pensamientos, acá viene todo este problema de trastornos de pánico y las millones de cosas que cada uno sufre producto de esto. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, y que es un consejo que te va a servir muchísimo, es empezar a ser tu propio observador, ¿sí? Vas a empezar a ser tu propio guardia de esos pensamientos que te están surgiendo, y que empezás con todas las preguntas. ¿Y si? ¿Y si? Y ahora te doy los ejemplos. ¿Y si me deja mi pareja? ¿Y si me muero? ¿Y si me agarra un ataque cardíaco? ¿Y si se muere mi hijo? Empezás con todas esas preguntas que realmente la persona que padece ansiedad, ¿sí?, lo siente así, siente que va a pasar eso. Más allá de que nosotros, que estamos por afuera de esas personas, sabemos que no le va a pasar eso, necesitamos buscar a esta persona, enfocarla en su vida de forma tal que pueda llegar a interpretar las cosas de otra manera. Pues ya te explico por qué derivas en esto, o vos, si sos un familiar o un amigo de esa persona, lo puedas ayudar e invitarlo a que haga una terapia, ¿sí? Ellos realmente están sufriendo todos estos todas estas preguntas hipotéticas que se hacen, que inmediatamente le tiran una respuesta catastrófica, una respuesta trágica, y todo eso comienza a afectarle la respiración, el sudor, ese miedo a morirse, ese miedo a marearse, a que ya se caen, a que ya les agarra un derrame cerebral. Todas esas cosas la persona las siente, y más allá de que no le vaya a pasar lo otro, como les digo, necesitamos encaminarlas. Por eso es tan importante que sepamos que estas personas, ¿sí?, tienen un reloj interno que va mucho más rápido que su reloj externo. Y hay que pararse un momentito y comenzar a hacer, como primer consejo que te dejo, que puedas ser tu guardián de tus pensamientos. ¿Qué vas a hacer? Así como cuando agarramos esto, por ejemplo, o esto, o lo que sea, y lo observamos detenidamente, vamos a hacer lo mismo con esos pensamientos que se nos vienen a la cabeza, ¿sí?, que son horribles y que nos derivan a preguntas de catástrofe, que ya se nos termina la vida. Lo vamos a comenzar a observar y vamos a decir: basta, stop, frená, yo no me voy a dejar llevar más por este tipo de pensamiento, pero necesito detenerme en mí y pensar en mí
y poder atraparlo a ese pensamiento, observarlo, como si fuera un guardia que está cuidando presos en una cárcel y estoy pendiente de cada uno en cada instante para ver qué actitud van a tomar. Lo mismo tengo que hacer con el pensamiento. Empezás a decir basta, frenate, stop, pará, porque esto no va a suceder. Cuando comiences a hacer esto en el tiempo, vas a empezar a ver que la fuerza y la intensidad de esos pensamientos comienza a disminuir. Las personas que sufren de este tipo de ansiedad patológica o clínica, ¿sí? ¿Por qué les sucede esto? Eso es muy importante que lo puedan analizar para que ya comiencen a cambiar sus chips mentales y les comience a dar ayuda todo esto que les traigo. Porque se focalizan 90 y pico por ciento, por no decirte un 100%, en el problema, más que en la solución. Están focalizados en el problema. ¿Y por qué genera estas personas, por qué caen a trastornos de ansiedad? Porque es muy alta la probabilidad de que hayan sufrido situaciones en su vida que no han sabido resolver y han creado un historial que lo ha llevado a un estado de indefensión, ¿sí? Para lo cual ya cualquier otra cosa que les pase en la vida, ya tienen la respuesta automática: yo de esto, haga lo que haga, no voy a poder salir. Recuerden que situaciones que han vivido en su vida, que no han quedado bien resueltas o que no han sabido resolver por no buscar la ayuda necesaria, les ha creado un estado de indefensión que hoy por hoy, frente a cualquier cosa que les ocurra, la respuesta automática de ustedes es: yo haga lo que haga, a esto no lo voy a poder resolver. Entonces necesitamos empezar a romper esos chips mentales, ese historial que traes de antes, y enseñarte a vivir la vida desde otro lugar. Por eso quiero explicarte algo que es muy importante que lo tengas en cuenta. Vamos a empezar a cuidarnos. Vamos a empezar a autocuidarnos. Podemos tener niveles impresionantes de actividades al día, y yo lo escucho en cada sesión que doy, que me dicen: no sé por qué me agarra, si yo estoy bien, vengo bien, hice esto, hago lo otro, voy para acá, voy para allá. Porque por más que tengas un nivel elevado de actividades en tu día y por más que estés bien con quien estés bien, necesitamos un espacio de tiempo por día para nosotros mismos. Y cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Levántate, camina antes de conectarte con el ritmo diario. Después, si no pudiste hacer algo, algo tenés que hacer por vos en el día. Bailar, cantar, pintar, meditar, ejercicios, charlar, salir con un amigo, conectarte con, no sé, natación, con la música. Algo que a vos te satisfaga tiene que estar como un porcentaje dedicado a vos en tus actividades diarias. Cartel gigante: autocuidado. Cuidarnos, porque nadie lo va a hacer por nosotros, que nosotros mismos no lo hagamos. Otra cosa, aprende a delegar, ¿sí? Aprende a pasar responsabilidades a otros, porque no estamos en un cuento de hadas, no existen los superhéroes, no podemos nosotros mismos con todos. Aprendamos a delegar, aprendamos a relajarnos y a saber que todo no pasa por nosotros mismos. Aprendamos eso.
Y para todos los que tienen este tipo, ¿sí?, de ansiedad patológica o ansiedad clínica, busquen terapias, ¿sí? Yo en mi caso trabajo muchísimo con estos casos, ¿sí?, porque buscamos una nueva forma que reinterpretes las cosas en tu vida, buscamos que uses otros lentes a través de los cuales vos crees que como vos lo ves, como no es así, no puede ser. No, sí existe el camino de que puedas salir de eso. No te quedes, no te dejes, ¿sí? Y por favor, no apagues los anuncios mientras ves mis videos, porque son los que nos dan la posibilidad a nosotros de poder seguir con ustedes trabajando. Así que dejen fluir los anuncios y cuando terminan recién se reconectan con el video. Suscríbanse si todavía no lo han hecho para que podamos seguir compartiendo videos con ustedes. Ahí tienen la campanita en pantalla, la activan y eso les va a habilitar a que puedan enterarse cada vez que yo les suba otro video más de ayuda para ustedes, ¿sí? ¿Qué tipo de ansiedad tenés? ¿Ansiedad sana, ansiedad normal o ansiedad patológica o clínica? Si es esta última, trátala. No te sigas dejando porque es horrible padecer esto del pánico, esto del TOC. Cada uno con el profesional correspondiente, con el que ustedes tengan química, con el que se sientan de confianza. Lo único que yo te dejo claro es que podés salir de eso, lejos de estar medicándote y de buscar cosas que te empeoren. Podés salir de eso, lo podés hacer. No dejen que llegue a límites mayores donde cada vez se complican más, ¿sí? Para que no caigan a la medicación y a todo eso, bueno, con esto me calmo, porque el problema sigue adentro tuyo. Más allá que te mediques con lo que te mediques, tenemos que limpiar tu interior, ¿sí? Tenemos que buscar esa forma de ver la vida que es distinta del historial y del chip que vos traes de antes. Te espero siempre en mi canal. Suscríbete, ¿sí? Yo te voy a acompañar en todo lo que necesites. Acá voy a estar. Y no se olviden de observar la pestaña comunidad, donde vamos a empezar a compartir cosas que son de mucha importancia para todos ustedes. Chau, chau. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Cuídense. Recuerden el autocuidado. Quiéranse, que nadie por ustedes lo va a hacer. Chau. Un beso gigante. Que estén más que bien. Chau, chau.